Bueno, empezamos, ¿no? Hola, muy buenas tardes a todos. Podríamos empezar diciendo aquello de que ahora que el Congreso de Periodismo Digital tiene 15 años tiene mi amor, aunque sea un poco cursi. Y por otra parte me gusta mucho empezar viendo aquí el rostro de un escritor y periodista que nos ha marcado, yo creo que a muchas generaciones, que es Gabriel García Márquez, y que acaba de, como sabéis, cumplir exactamente 87 años. Ya no tiene la memoria de antaño, pero bueno, sigue siendo un modelo. Tenemos con nosotros, sabéis que el tema que vamos a hablar es periodismo con futuro. Vamos a preguntarnos si tiene futuro, vamos a preguntarnos cuáles son los caminos. Decía ayer, y escribe también en su libro Manuel Rivas, que el oficio del periodismo consiste en acertar con las preguntas, y vamos a intentar hacer preguntas para todos, y luego además vais a tener todos la posibilidad de hacer todas las preguntas que consideréis necesarios. Tenemos aquí en el centro, a ver si me sale el nombre bien, no quiero, Janina Segnini, o Segnini, ¿sería? Segnini, que ha trabajado muchos años en La Nación, acaba de marcharse ahora, y ha hecho un trabajo de investigación muy curioso, más o menos, bueno, han sido muchos casos, pero yo creo que con un equipo muy especial, que luego nos contará, en una apuesta por los datos, ha hecho un trabajo en torno, digamos, a analizar casos que de alguna manera tenían detrás altos grados de infamia y de corrupción. Ahora inicia otro proyecto, pero este ha sido un trabajo, ya digo, 20 años y sobre todo los últimos 5 años especialmente intensos, ¿no? Tenemos también a la izquierda a Emilio Crespo, que curiosamente empezó como becario en el año 79, creo recordar, en el Radio Televisión Española en Aragón. Y bueno, es un hombre que ha estado vinculado, ha sido corresponsal en Latinoamérica, es un hombre conoce muy bien el mundo de Brasil, de Portugal, lo que se llama el mundo lusófono. También ha trabajado en la redacción del libro de estilo de la agencia EFE, y entre otras cosas ahora es director de contenidos de la agencia EFE, y hablaremos un poco también cuál es el cometido de las agencias, y nos explicará, espero, eso que él llama periodismo de choque. Y aquí, a mi izquierda, tengo a Ricardo Corredor, que es un hombre vinculado, es colombiano, ¿no, Ricardo? Sí. Por supuesto, ha hecho un gran trabajo en muchas direcciones. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación García Márquez. Y bueno, pues has hecho muchísimos trabajos internacionales, eres también un teórico, ¿no?, del periodismo. Si os parece, la primera pregunta sería como, en fin, es la más difícil, pero ¿cómo está el periodismo ahora y cuáles serían las líneas de futuro? Sé que es una pregunta muy global, pero así de entrada, para ir entrando poquito a poco a tocar otros temas. Si quieres empezamos contigo o con, no sé. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Para mí es la primera vez en el Congreso, pero yo obviamente había escuchado hablar muchísimo y es una alegría estar aquí, acompañar a Fernando y a muchos amigos que me he encontrado acá. Pues la pregunta del futuro es una pregunta que tiene sus complejidades, digamos, pero nosotros en la Fundación creemos en varias cosas. La primera es que este es un gran momento para hacer periodismo. Es cierto que hay un gran problema en términos de cómo hacer dinero con eso. Y hacer dinero con eso no es poca cosa, porque en la medida en que sea un buen negocio es lo que permite que haya independencia. Entonces no es una pregunta menor. Pero es un gran momento para el periodismo. Yo creo que cualquiera que ha trabajado en esto ve aquí una serie de oportunidades. Hay también una serie de desafíos, por supuesto. Lo que pasa es que estamos en un momento en que hay muchas preguntas, pocas respuestas, pero eso a mí me parece que lo hace más fascinante como momento para vivir los que nos interesan, nos importan estos asuntos. En el caso de América Latina, digamos, es un momento también muy interesante porque América Latina llega 10 o 15 años en una dinámica muy interesante de crecimiento económico, de fortalecimiento de sus democracias, pero obviamente esto no es homogéneo. Sabemos que hay casos, tenemos desde Cuba, pasando por Venezuela, en fin, tenemos de todo, pero ha habido un proceso de consolidación económica y ese proceso ha traído una dinámica, digamos que su principal resultado ha sido el crecimiento de la clase media. Las cifras son 50 millones de personas que han entrado en la clase media y eso genera una dinámica en todos los sentidos, en la economía, en la política, en todo. Pero en términos de
de lo que tiene que ver con el periodismo, lo que genera tener 50 millones de la clase media es que para la clase media la información se vuelve muy valiosa, muy importante. Entonces, en América Latina, la crisis del periodismo que uno ve en Europa, en los Estados Unidos, que es tan fuerte, en América Latina se siente menos. No que no haya, pero se siente, la amenaza es menos intensa que lo que uno ve en otros lugares. Digamos, no hay algunos, ha habido cierres de periódicos, pero como una cosa muy esporádica, no como una cosa sistemática como se está viendo. En fin, hay una serie de elementos que hacen que la crisis no sea tan fuerte. Va a llegar, por supuesto, pero todavía no está acá. Entonces eso genera un poco una actitud diferente, digamos. La circulación de los periódicos en América Latina, por ejemplo, en el último año no cayó, no creció tampoco, y viene cayendo, pero se mantiene, contrario a lo que pasa en otros lugares. La televisión sigue siendo la reina en América Latina y en términos de impacto, en casi todos los países con una cobertura de casi el 100%. La radio también con mucha fuerza. Entonces hay una dinámica en América Latina en términos de periodismo muy interesante. Y creo que eso ha generado muchas oportunidades. Bueno, tú hablarás ahorita de cómo tú has aprovechado esas oportunidades desde tu experiencia particular en Costa Rica, pero uno ve a lo largo de América Latina, y en el encuentro que tuvimos el lunes y martes, que estuvimos convocados por Oxfam y por Intermón, tuvimos un intercambio donde veíamos claramente las muchísimas oportunidades, donde se está haciendo muy buen periodismo, con muchísimas dificultades, pero donde se está haciendo un periodismo que es, a mi juicio, de muchísima calidad, con muchísimos problemas, pero de muchísima calidad. Un periodismo de información, un periodismo de reportaje, de crónica, porque también creo que son cosas un poco diferentes. ¿Qué tipo de periodismo? Concrétanoslo un poquito en esta dirección. Yo creo que hay de todo, digamos. En América Latina ha habido un resurgimiento de la crónica, que eso me parece que es muy interesante como fenómeno. La crónica como género se ha consolidado, han aparecido medios, revistas dedicadas al género. Creo que nosotros modestamente en la Fundación hemos hecho una contribución al fortalecer, al hacer muchos talleres a lo largo y ancho del continente sobre este tema. Pero al mismo tiempo también lo que uno ve en términos de medios digitales, por ejemplo, el surgimiento de medios digitales que están haciendo cosas muy interesantes con nuevas narrativas, también a mí me llama mucho la atención. El caso de La Silla Vacía, por ejemplo, que en el seminario lo tuvimos, a La Silla Vacía de Colombia, El Faro en El Salvador, lo que está haciendo CIPER en Chile. Es decir, hay muchas experiencias muy valiosas. Entonces creo que hay un poco de todo. Hay el periodismo narrativo, llamémoslo convencional, clásico, en el papel, algo en internet. Hay nuevos medios que se están experimentando, que creo que se están arriesgando, que se están aventurando. Y entre esos dos hay una paleta de colores en la mitad. Janine, contanos un poquito cómo lo ves tú, y también me gustaría un poco, casi de manera pedagógica, que nos resumieras exactamente en qué ha consistido tu trabajo. Gracias, Antón. Buenas tardes. Bueno, esto del periodismo con futuro, yo sin duda creo que el periodismo tiene futuro. Lo que no estoy segura es que nosotros como periodistas tengamos todos espacio en ese periodismo del futuro. Y cuando hablamos del futuro, bueno, yo preferiría hablar de dos temas. Uno tiene que ver con la generación de contenidos, el hacer periodismo, y el otro tiene que ver con la plataforma o el modelo de negocio que yo creo que eso es lo más fascinante que estamos viviendo hoy. Bueno, son muchas cosas pasando al mismo tiempo. Estamos viviendo un momento histórico. Dentro de 100 años recordará el que invente el modelo de negocio sostenible para el periodismo, que algún día llegará, recordará este momento de confusión que tenemos todos hoy. Y yo digo que es de confusión, pero es fascinante porque tenemos que convertirnos en protagonistas de muchísimas cosas. Estamos viviendo una realidad reciente donde ahora cualquiera puede ser periodista o puede llamarse periodista, no por la inmediatez con la que no solo por la inmediatez con la que se puede difundir la información, sino también por la especialización en ciertos temas que quizás no estamos abordando de la forma en que los tiempos lo requieren. Bueno, tal vez para resumir un poco, yo tengo 20 años de estar haciendo periodismo de investigación en Costa Rica.
y mis colegas latinoamericanos se burlan de mí porque como dicen que terminé haciendo investigación porque en Costa Rica no pasa nada, lo cual es cierto. Entonces hay que buscarse la vida para encontrar noticias, no como en Colombia y en México. No, básicamente lo que hacíamos era pues el periodismo de investigación tradicional, que originalmente era una unidad de uno, literalmente empecé yo en el 94 y además era una farsa porque le ponían el nombre de periodismo de investigación, pero lo que pasaba el día a día era que tenía que hacer notas diarias y bueno, había también una cultura de que si llegas con una información, ¿quién lo dice? En ese momento el medio no se atrevía a tener voz propia para llegar a investigar algo, concluirlo y asegurarlo en un título, en una tapa, en una portada. Bueno, eso evolucionó hasta que fuimos 3 periodistas ya para el año 2000 y trabajando ahora sí, sistemáticamente, haciendo investigación. ¿Qué hacíamos? Bueno, básicamente sí estaba la información inicial, era una filtración casi siempre. Anoche cuando estábamos durmiendo, por ejemplo, estaban pasando muchísimas cosas en el mundo, en nuestros barrios, etcétera, y lo que sucede en una sala de redacción todo el tiempo es que aparece alguien o aparece alguien cercano a tu familia, un conocido, tal, y te cuenta un pedacito de eso que pasó. ¿Por qué? Porque le interesa, porque lo despidieron, porque no le pagaron una comisión, porque le robaron a la esposa, porque... Y bueno, un poco el periodismo de investigación tradicional lo que ha hecho es eso, seguir un hilo y empezar a documentar esa realidad que nunca es completa. Y eso me ha perturbado durante mucho tiempo, a pesar de que los resultados del trabajo que hemos hecho, bueno, básicamente hay cerca de 50 causas judiciales en Estados Unidos, Costa Rica, Francia, Finlandia, Inglaterra, etcétera, que se originaron en investigaciones que hemos hecho, casi todas relacionadas con temas de pagos de sobornos a funcionarios, incluidos 3 expresidentes de la República. Y bueno, todo iba muy bien. Nosotros nunca trabajamos para probar delitos, pero sucedió que no solo por nosotros, sino porque el país tiene instituciones muy sólidas, pues terminaban convirtiéndose en delitos y en grandes casos de corrupción. Y bueno, y cuento todo esto porque a pesar de que era la fascinación para cualquier periodista de investigación, el camino o el curso que íbamos siguiendo, yo tenía una profunda preocupación por el tema de esa realidad incompleta, que había sido con mucho esfuerzo, habíamos tratado de encontrar, pero yo sabía que esto partía de un interés particular. Entonces, el tema de la filtración me ha inquietado muchísimo. Hay mucha gente que llama al periodismo, le llama periodismo de investigación a piezas que son periodismo de filtración. Janina, pero digo, ¿os convertiríais en gente muy incómoda? ¿Estaríais un poco, no sé si perseguidos, pero si estabais provocando encausamientos, si estabais descubriendo, digamos, corrupciones importantes, seríais como incómodos un poco incluso para la nación, ¿no? ¿O no? Sobre todo, sí. Sí, a ver, en el curso, como eso es un pueblito pequeñito de 4 millones de habitantes, todo el mundo es primo de alguien o familiar, y sí, por lo menos en 10 ocasiones, en el curso de alguna investigación terminamos, y bueno, quizás la más grave, el principal accionista del diario, estábamos investigando el financiamiento ilegal a la campaña de un presidente. Encontramos una estructura paralela con cuentas en Panamá que había sido creada y en otras sociedades offshore para ocultar fondos que venían del exterior, en ese momento Taiwán, que sigue comprando el favor de muchos gobiernos. Y bueno, ya al obtener una evidencia, en algún momento una gran caja de cheques, pues lo que descubrimos es que el principal accionista del diario era el que había armado, o uno de los que habían armado toda esa estructura ilegal. Bueno, y pudimos publicarlo sin problema, pero claro, al curso de estar haciendo eso muchas veces, la incomodidad. Ellos han entendido que el periodismo independiente es un negocio, lo entendieron así siempre, y la verdad que a pesar de que sí había presiones, siempre fueron manejables.
Emilio, dinos un poco desde tu punto de vista de director de contenidos de una agencia, cómo ves tú el futuro y también un poco cuál es el cometido de una agencia en este momento cuando tenemos las redes sociales que echan humo, tenemos una actualización inmediata y parece que vosotros hacéis un periodismo, digamos, como más esencial, casi más clásico, ¿no? Pues en materia de futuro del periodismo, para ir por partes, yo tengo una gran certeza y una gran duda. La certeza es que el periodismo en el futuro va a ser mejor, como ha pasado siempre en nuestra profesión, que se ha beneficiado de los grandes avances de la humanidad, desde el telégrafo, la electricidad o la imprenta, o internet o los móviles. Siempre el periodismo ha sabido sacar ventaja y mejorar, acceder a más gente, ser más actual, estar más pegado a los acontecimientos con cada paso tecnológico, con cada avance que ha tenido la humanidad. Así que estoy seguro que el periodismo del futuro va a ser mejor que el del presente, igual que el periodismo del presente es mejor que el del pasado. Mi gran duda es ¿qué nos depara ese periodismo en el futuro? ¿Qué es lo que va a ser? Yo he vuelto a participar en uno de estos congresos después de 10 años, estuve en el cuarto y en el quinto, si mal no recuerdo, cuando esto del universo digital pues era mucho más, éramos el futuro, entonces. Y hemos visto estos días que la web se inventó hace ya 25 años y hace 10 años parecía que el periodismo web, los digitales, esa internet de la red, era el no va más. Y faltaba por llegar algo que ahora es el no va más, que son las redes sociales. Pero entonces no teníamos ni idea, no se atisbaba lo que iba a ser la irrupción de las redes sociales en el periodismo, como 10 o 15 años antes, cuando se hablaba del periodismo de investigación y del periodismo explicativo y del nuevo periodismo y de tantas cosas, no se tenía ni idea de que lo que iba a revolucionar realmente esta profesión era el periodismo. Entonces, llegará otra revolución. Yo creo que no podemos atisbar cuál va a ser. Tenemos una incapacidad para predecir en ese sentido. Es como las películas de ciencia ficción. Cuando vemos las películas de ciencia ficción de hace 10 años o de 20 o de 30, vemos que en realidad era un reflejo de lo que pasaba. Pues no sabemos lo que va a pasar. Hay que estar atentos a esa evolución y tratar, como ha pasado siempre, de que el periodismo saque ventaja, porque esa ventaja es ventaja de la sociedad y de la democracia y de los grandes valores que hacen a la humanidad. Y también en esta misma reflexión, lo que creo que tenemos para vislumbrar con un poco más de objetividad, que es algo que nos encanta a los periodistas, vislumbrar con más objetividad el futuro, debiéramos restar importancia a esa abrumadora fuerza del presente que tiene para nosotros la actualidad, que pensamos que siempre es lo máximo. Y ahora parece que esta revolución de Internet, de las redes sociales, es lo máximo. Y si miramos un poco hacia atrás en la historia del periodismo, yo hablaba hace poco en el almuerzo con una joven periodista que está en el mundo de la radio. Internet y las redes sociales han sido tanta revolución en el periodismo, nos han liberado del papel, le han dado una gran fuerza a la audiencia, han acabado con el mito de la empresa periodística, porque hoy en día ya un emprendedor puede llegar a tener un medio importante, no depende de lo que toda la vida fue el hacer una empresa periodística. Nos han liberado de muchas cosas, pero ha sido verdaderamente revolucionario para la audiencia, que ahora pues ha llegado incluso a convertirse en periodista a veces. Pero para nosotros, para los profesionales del periodismo, lo que verdaderamente fue revolucionario fue la actualidad, cuando conquistamos la actualidad. Y eso se conquistó con la radio, con la televisión, cuando empezó el vivo, lo que estamos haciendo ahora aquí, los medios digitales, de contarlo, eso ya se hizo, esa revolución ya llegó. Cuando rompimos aquella barrera de las 24 horas, de las ediciones, de que la gente no se enteraba hasta el día siguiente cuando lo leían los periódicos, porque no había radio y televisión que informaran en el momento. Yo creo que eso fue más importante para esta profesión, mirándolo en el sentido histórico para nuestra profesión, no hablo para la audiencia, de lo que ahora es el mundo Internet, porque lo que estamos aquí es asentándonos en la actualidad. Y ahí creo que las agencias de noticias tenemos todavía muchas cosas que decir. Ahora que el periodismo online es el periodismo de todos, estamos todos instalados en este modelo de periodismo, los que hemos vivido en el mundo de las agencias sabemos que es una cosa que, en fin, nos suena conocida, porque el periodismo online en las agencias ya mandábamos urgentes y avances y twitters y todo lo que ahora se hace, y era nuestro mundo, era lo familiar. No nos parece tan revolucionario. Sí es muy revolucionario que puedas tener el periodismo en el bolsillo, en el teléfono móvil, en el tablet,
que puedas llegar a tu audiencia de esa forma tan inmediata, sin siquiera tener que conectar con un receptor de radio. Nos hemos liberado del papel, pero también de las antenas y de la transmisión y hasta de los aparatos de radio y de televisión, porque lo tenemos todo aquí en el bolsillo, y pronto con toda esta tecnología de llevarlo puesto encima, pues ya ni siquiera necesitaremos el móvil y tendremos ese acceso universal a la información. Pero si queremos vislumbrar un poco cuál es lo siguiente, yo creo que tenemos que liberarnos de ese estrés de la actualidad que tenemos todos los profesionales y pensar bien, bueno, ¿cómo vamos a aprovechar el siguiente paso? Y a ver si entendemos con anticipación cuál va a ser, porque está claro que tanto el periodismo de Internet como el periodismo de las redes sociales han acabado con muchas empresas, con muchos modelos, con grandes modelos de hacer periodismo, y ha sido seguramente por eso, por no preverlo con tiempo y no preverlo bien. Eso sería un poco lo que estamos hablando de plataformas, pero yo quería hacerte una pregunta. Has dicho que el periodismo que hacemos ahora es mejor que el periodismo que se hacía antaño. Yo tengo la sensación, no lo digo sin ninguna nostalgia, que hay un momento que el periodismo en Europa y en España es excepcional, que es en los años 70, en los años 80, cuando España, por ejemplo, en España, se está transformando. ¿En qué hemos mejorado con respecto a cuando nace El Mundo, cuando nace El Día, cuando El Heraldo mejora, cuando muchos periódicos hacen la gran revolución? ¿En qué hemos mejorado ahora? Cuéntaselo a los... Yo he dicho que el periodismo es mejor, no he dicho los periodistas, yo también soy mayorcito y creo que había un periodismo literario... No, quería decir en qué es mejor el periodismo. Sí. ¿En qué es mejor el periodismo? Pero yo creo que el periodismo es mejor por dos razones sencillas, porque llegamos a más gente más fácilmente y porque cubrimos más cosas. Porque antes los medios eran mucho más limitados, ahora hay una oferta informativa, hay una capacidad de seguir las cosas al minuto, y eso es el verdadero periodismo, es informar al instante e informar con una gran variedad. Y eso antes era imposible. Teníamos 2 o 3 opciones, 2 o 3 periódicos, un canal de televisión, 2 o 3 emisoras. Ahora las opciones son tan importantes como la de estar allí, porque aquí tenemos compañeros que están transmitiendo esto en vivo, hay una labor periodística que permite que haya gente que asista en directo a cómo esto se desarrolla. Sin el avance de la tecnología, mejorar el periodismo no existía, como si no se hubiera inventado la imprenta, pues evidentemente el periodismo de periódico lo hubiera tenido muy duro. Entonces ese periodismo yo creo que es mejor como tal, porque llega más gente y es más actual. Tú hablabas antes, ahí fuera, de cómo debe ser, digamos, los nuevos periódicos. No hablábamos si de papel o digital, pero tenías como un concepto diferente que rompía, digamos, la sección de deportes, la sección de actualidad. Cuéntanos un poco cómo concibes, háblanos un poco de plataformas, pero también cómo concibes tú que debe ser, digamos, los nuevos periódicos, por decirlo así. Yo soy una ingeniera de sistemas frustrada y entonces siempre he intentado hacer cosas con tecnología ahí de forma amateur, etcétera, y siempre tuve el sueño de crear un equipo multidisciplinario y eso fue lo que hice hace 5 años. Y entonces paso de ser la periodista de investigación que se reúne en citas secretas con una fuente para que le cuente a crear un equipo en el que mezclamos 3 dinosaurios periodistas de investigación con 2 muchachitos de 28 años con el pelo parado con gel y metidos todos en una sala. Eso era una cosa muy loca, casi se desarma la semana porque era un choque generacional y encima de profesión, y la idea de armar este equipo era precisamente para empezar a explorar nuevas formas de hacer periodismo. Yo creo que aquella pose que hemos tenido los periodistas, sobre todo los de investigación o los que nos llaman de investigación, de yo periodista, mi historia, mi fuente, mi secreto y mi entorno, y además yo dueño del puente entre la realidad, por más compleja que sea, y la audiencia, dueño único de ese puente y de ese conocimiento y de esa transmisión. Eso se acabó hace tiempos, pero seguimos con la misma pose. Y entonces el experimento básicamente consistía en, trabajamos con geógrafos, 2 ingenieros y diseñadores, pero no solo trabajar con otras disciplinas, sino la forma en que hemos estado trabajando. Y el experimento, bueno, básicamente cada investigación o cada proyecto que hacíamos, desde el día 0, trabajamos en equipo, en verdad, no como se trabaja con los ingenieros o con los diseñadores que les envías un requerimiento para que sean proveedores de servicio. Bueno, rompimos con eso, empezamos a experimentar. Y la generación de ideas y de posibilidades es exponencial. Yo creo que la forma en que están estructurados ahorita las salas de redacción no responde para nada a lo que está ocurriendo en estos tiempos.
ni la forma en que están organizadas la cobertura de esa temática política tal, porque ni siquiera la especialización que se pretendía buscar con eso ha sido buena. Vemos, por ejemplo, que cobertura del tema de salud no se concentran en la nueva operación a corazón abierto, que todo eso está muy bien, pero se les pasa un camello por encima de una compra gigantesca de equipos que no se necesitan. Entonces yo creo que ese trabajo multidisciplinario con otras disciplinas nos urge. Es decir, yo creo que ya en la escuela primaria todos deberíamos estar aprendiendo a programar, por ejemplo. Pero bueno, como eso todavía no va a ocurrir y como es difícil que nos convirtamos en todo, en que demos la misa, que cojamos la limosna, etcétera, en este momento yo no coincido con lo que decías ahora, que el periodismo que esa inmediatez es la gracia del periodismo de hoy. Yo estoy feliz de que existan las redes sociales para ver si acaso nos liberamos de la inmediatez, porque lo que tenemos que entregar es valor agregado, es explicar fenómenos, es entregar proyectos o temas, digamos, de mayor valor, que expliquen fenómenos sociales, que encuentren patrones, tendencias y que expliquen por qué está pasando lo que está pasando. Y bueno, a mí me parece que la inmediatez no es ni siquiera un negocio. Es decir, si yo hoy tuviera dinero, lo último que invertiría es en un medio o en una plataforma que lo que haga es entregar contenidos en tiempo real, porque si yo llego a una carretera y está cerrada, o quiero saber si está cerrada, simplemente me meto en Twitter y ya sé. Entonces creo que el periodismo del futuro pues tendría que ser orientado a eso, a explicar por qué, que es lo que nosotros sabemos hacer, y no tanto al tema del tiempo real. Y luego de una forma totalmente diferente, yo creo en la cultura de startup o de emprendedurismo. Hoy lo que vemos en los medios son unas organizaciones aquilosadas, llenas de unos nombres rimbombantes de puestos. Es decir, es una cosa totalmente burocrática que no se mueve al tiempo que debería estarse moviendo. Ya deberíamos tener laboratorios de experimentación, por ejemplo, que es lo que buscamos con este experimento, no solo en hacer nuevo periodismo distinto, sino también en la experimentación de nuevos modelos de negocio. Y sí creo que los medios se van a morir no por culpa de Internet, sino por su propia culpa, porque hace 15 años en un garaje en Helsinki, dos chiquitos hicieron Angry Birds y se hicieron millonarios, y eso es un juego. Ustedes me dirán, bueno, pero nosotros ¿qué estamos creando? Si lo que estamos haciendo es copiando, y encima estamos 30 o 40 años atrás de lo que hace la comunidad científica, lo que hoy llamamos el periodismo del futuro y el periodismo de datos. Los científicos y la gente que hace inteligencia del negocio lo hace desde hace 40 años, y ahora hay predicción de comportamiento con datos, análisis de datos en tiempo real, por ejemplo. No sé cuándo iremos a hacer nosotros algo así, pero sí, estamos tarde en la fiesta. La buena noticia es que no tenemos que ser muy creativos, porque si vemos como norte toda esa apropiación de conocimiento y real innovación que ocurre en el mundo de negocios y en el mundo científico, lo único que tendríamos que hacer es adoptar parte de eso y experimentar con mayor agilidad. Siguiendo un poco con lo que dice ella, un poco qué reflexión te merece a ti esa especie de binomio casi enfrentado, que es la inmediatez y la calidad, y también, como en Latinoamérica acabáis de citar, Colombia y México se están despertando todo el rato volcanes. A veces ser periodista es un oficio muy peligroso. También que me gustaría que hablaras del compromiso y de la independencia, que mezclaras un poco, que nos hicieras una reflexión desde una fundación que además, bueno, básicamente también ha defendido un compromiso básicamente de izquierdas, casi siempre, ¿no? Bueno, en eso, digamos, Gabo tiene una frase que siempre usamos mucho, que es la frase de no basta con dar la noticia primero, sino darla bien, ¿cierto? Y yo creo que eso sigue siendo un gran principio del periodismo y que no se debe perder. Uno entiende que de todas maneras esos dos frentes están permanentemente en función, digamos, es decir, hay la actualidad y hay el análisis del contexto, la reflexión para atrás y para adelante. Yo lo que pienso es que ahora Internet
lo que me gusta de Internet es que no te pone a decir si una cosa o la otra, tú puedes hacer esto y lo otro, puedes hacer las dos cosas, digamos, sumar es lo que me parece que hace Internet tan interesante. Entonces, claro, depende de los recursos, depende de las posibilidades, pero tú no tienes que necesariamente decir, entonces, o hago esto o hago lo otro. Si tienes las condiciones, podrías hacerlas las dos y hacerlas eventualmente muy bien. Entonces, creo que la dicotomía es falsa en el sentido de que se pueden hacer las dos cosas si hay unas condiciones, o uno puede hacer la una o la otra, y eso tampoco es ningún pecado ni ninguna afrenta para nadie, digamos. Medios que se dedican a la reflexión, al análisis, a la contextualización, tienen un campo